los oyentes, directores, subdirectores, ponentes y receptores. El pastor Samuel Ríos, del país de México, de Isla Mujeres, Quintana Roo, con el subtema La Kenosis. Y quiero comenzar con una introducción, con un pensamiento, siendo el siguiente. Cuando el hombre ha intentado definir la obra y la naturaleza de Cristo, apoyándose en su intelecto y alejándose de las sagradas escrituras, de la revelación divina, el resultado siempre ha sido locuras o extravagancias. Por eso quiero iniciar con el versículo clave, o con los que es Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Y doy lectura y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El tema que es la kenosis. La palabra griega kenosis significa literalmente vaciamiento y se deriva de kenos, que en griego es vacío, y se usa en la cita bíblica que dimos lectura en el versículo 7, vaciarse, en donde se refiere a la autohumillación de Cristo al tomar la naturaleza humana. Aunque el Hijo Divino hizo a un lado temporalmente su función de sustentar el universo y cuidarlo provisionalmente, no se puede dar por hecho que se despojó de algún atributo de la deidad. Los atributos divinos le pertenecen solo a Dios y Jesús es Dios. La posición de un atributo equivale a ser Dios y no tenerlos equivale a ser menos que Dios. Por tanto, de acuerdo con muchas declaraciones y actos a través de su ministerio, Jesús demostró tanto ser Dios como ser hombre. La historia teológica nos enseña las distintas corrientes doctrinales que han surgido sobre la persona del Señor Jesucristo. Como decía en mi introducción, ha sido sobre la segunda persona, es decir, el Señor Jesucristo, que ha habido la polémica, la controversia, porque el Padre ni el Espíritu Santo se encarnaron. Y voy a plantear algunas herejías que sucedieron bajo una temática de partido, época, referencia, naturaleza humana y naturaleza divina. Partido, docetistas. La época fue a final del siglo I y la referencia está en 1 de Juan 4, 1, 3. Ellos negaban la naturaleza humana por el concepto griego que expliqué en la mañana y que el profesor Castañeda también aclaró, y su naturaleza divina afirmada. Los ebionitas del siglo II, la referencia, los escritos de Ireneo, naturaleza humana afirmada y naturaleza divina negada. Arriano, el siglo IV, fue condenado a esta herejía por el concilio de Nicea en el 325. Naturaleza humana afirmada y naturaleza divina reducida. El problema de Arrio fue que no pudo concebir la unicidad de Dios con la Trinidad de Dios. Nestoriano, siglo V, referencia, condenado en el concilio de Éfeso en el 431, naturaleza humana afirmada y naturaleza divina afirmada. Eutiquiano, siglo V, condenado por Calcedonia en el 451, naturaleza humana reducida y naturaleza divina reducida.
La ortodoxia, es decir, el pensamiento correcto, época desde el principio, y fue definido en el Concilio de Calcedonia, y su naturaleza humana fue afirmada y su naturaleza divina fue afirmada, diciendo que Dios, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Los nestorianos sostenían que en Cristo había dos personas. Los eutiquianos sostenían que Cristo tenía una naturaleza mixta, ni completamente humana ni completamente divina. Y el punto de vista ortodoxo, Cristo es una persona con una naturaleza completamente divina y una naturaleza completamente humana. Este verbo de Filipenses 2:7 se encuentra nada más en otros 4 pasajes del Nuevo Testamento, siendo Romanos 4:14, 1 Corintios 1:17, 9:15 y 2 de Corintios 9:3. En todos esos pasajes se usa figurativamente. ¿Pero qué es el kenoticismo? El kenoticismo es una teoría cristológica inspirada por la teología liberal. Es un intento de hacer plena justicia a la realidad e integridad de la humanidad de Cristo y acentuar la magnitud de la negación y el sacrificio de sí mismo. Esto desarrolló diversas teorías acerca del estado de lo divino con el Cristo encarnado. Según el Nuevo Diccionario de la Teología de la Casa Bautista de Publicación, este término se encuentra en varios de los escritos patrísticos y constituyó el punto de vista de controversia. Entre las facultades teológicas luteranas de Tübingen y Gießen en el siglo XVII, sin embargo, generalmente se asocia el kenoticismo con un grupo de teólogos alemanes que es a mediados del siglo XIX. También se habla de un grupo de teólogos británicos hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las formas principales en las que se enseñó esta doctrina, según el teólogo Berkhof, son las siguientes. Primero, la teoría de Thomas Hus distingue entre los atributos absolutos y los atributos esenciales de Dios. Por ejemplo, el poder, la santidad, la verdad y el amor absolutos, y sus atributos relativos que no son esenciales a la divinidad. Por ejemplo, la omnipotencia, omnipresencia y la omnisciencia relativos a la creación, y sostiene que Logos, en tanto que retiene su propia conciencia de ser divino, puso esto a un lado para tomarse una naturaleza verdaderamente humana. La teoría de Hus, esta teoría es mucho más completa. El Logos se despotencializó de tal manera que todos sus atributos divinos, que literalmente cesó en sus funciones cósmicas y su conciencia eterna durante los años de su vida terrenal. Seguimos con algunas teorías. La teoría de Ebrard. Ebrard conviene con Goethe en hacer que el Logos encarnado ocupe el lugar de el alma humana. El Hijo Eterno dejó su condición eterna y en una perfecta y propia limitación aceptó la forma de existencia al modo de la vida humana. Pero con él, esta reducción de sí mismo no llegó a una completa despotencialización de Logos. Retuvo las propiedades divinas, pero quedaron en posesión del Dios hombre en la forma oportuna, apropiada al modo humano de la existencia. Una teoría más, la de Mattersen. Él postuló la existencia de una doble vida en el Logos encarnado desde dos centros de vida, no comunicados entre sí, permaneciendo en el seno de Dios, continuaba funcionando en la vida trinitaria y también en sus relaciones cósmicas con el mundo como creador y sustentador. Pero al mismo tiempo, él, como el Logos despotencializado,
unido con una naturaleza humana, nada supo de sus funciones trinitarias y cósmicas, y solamente sabía que Él era Dios en un sentido en que ese conocimiento es posible en las facultades humanas. Todas estas son teorías prácticamente en contra de la revelación escrita. La declaración del Concilio de Calcedonia en el 451 dice así: nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, con un alma razonable y un cuerpo consubstancial con el Padre, y en cuanto a la deidad, y consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad, y en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado desde antes de todas las edades del Padre según la deidad, y en estos últimos días nacido por nosotros y para nuestra salvación de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad de Cristo, Hijo, Señor, unigénito, uno solo, y Él mismo, en que se reconocen dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, distinción de naturalezas, que en modo alguno puede ser quitada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza, siendo conservada y concurrente en una persona y una substancia, no partida ni dividida. Quiero hacer la explicación o la exégesis de Filipenses 2, 5, 8. Y voy a usar la misma temática de ir desglosando ciertas frases. El pasaje que dio lugar a tan controvertida teoría, como dije al principio, fue escrito con un propósito pero muy distinto a la polémica que se ha generado a su derredor. Las declaraciones sobre Cristo Jesús son sencillas y encaminadas a enfatizar una conducta cristiana y no a explicar la naturaleza de la encarnación de Jesús desde el punto teológico. Vamos a hablar de 5 principales frases de Filipenses. Primero, Él era en forma de Dios. La palabra traducida forma es morfe y significa mucho más que la apariencia externa. Indica la misma esencia de la naturaleza de Dios, de manera que podemos decir que el Señor Jesús poseía la misma naturaleza esencial de la deidad desde toda la eternidad, como el profesor Castañeda, como se va a explicar en la unión hipostática. Y estos están en Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, Juan 1:2-3 y Juan 17:5, se agrega Juan 10:30, 31, 34 y Marcos 14:61, 62. Segundo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no consideró, según la Nueva Versión Internacional. Aquí es de la mayor importancia distinguir entre igualdad personal y posesional con Dios. En cuanto a su persona, Cristo siempre fue, es y será igual con Dios, pero la igualdad posesional es cosa diferente. Desde la eternidad, Cristo era posesionalmente igual con su Padre, gozando de las glorias del cielo, pero no consideró esta posición como algo a lo que tenía que aferrarse a toda costa. Cuando un mundo con una humanidad perdida necesitó ser redimida, estuvo dispuesto a dejar su igualdad posesional con Dios, el bienestar y goces del cielo. Dios Padre jamás fue escupido, golpeado ni crucificado. En este sentido, el Padre era mayor que el Hijo. No mayor en cuanto a su persona, sino en cuanto a su posición. Debemos entender esto y a la forma en que vivía. Juan 14:28 lo explica. Pero cuando volviese al cielo, Jesús volvería a ser igual con el Padre en sus circunstancias como ya lo era en su persona. Tercero, sino que se despojó a sí mismo. Esto fue manifestamente en un acto de su libre albedrío y su propia decisión. Es decir, se desprendió de su gloria. Lo que hizo fue vaciarse de su igualdad, como el verbo ekenosen, vaciamiento, así lo dice.
de su igualdad posesional con Dios y velar la gloria de la deidad en un cuerpo de carne humana limitada. Y allá está en Mateo 17, 1, 2, cuando su naturaleza humana fue velada por la gloria divina. ¿Qué significa esto? Cuando menos 4 cosas. Primero, que Jesús renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Juan 1, 29 y 2 de Corintios 5, 21. 2. Él renunció a sus riquezas. 2 Corintios 8, 9, Pablo dice que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. 3. Él renunció a su gloria celestial. En la oración de intercesión en Juan 17, 14, él lo declara. Juan 12, 41 e Isaías 53, 3. 4. Él renunció a la autonomía de su autoridad, según Hebreos 5, 8 y Juan 5, 30. 4. Tomando forma de siervo, tomó algo que nunca había tenido antes, condición humana. No dejó de lado su deidad, solo su puesto en el cielo, y eso solo de manera temporal. Juan 13:4, Mateo 20:28. Acerca de la palabra forma, que es morfe en griego, es así propiamente la naturaleza o esencia, no en abstracto, sino tal como subsiste realmente en el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe. Así, en forma de Dios y forma de siervo, la palabra tiene el mismo significado. Se admite universalmente que las dos fases son directamente antitéticas y que por ello forma tiene que tener el mismo sentido en ambas. Si antes de su encarnación Jesús era verdaderamente Dios, en su encarnación llegó a ser también verdaderamente hombre. Voy a abundar un poquito sobre tomando forma de siervo. En el griego hay varias palabras para hablar de siervo. Aquí Pablo usa una muy especial para hablar de siervo bajo, y es la hipérete. Hipérete era el siervo remero que encadenado moría en el máximo esfuerzo, es decir, no salía de la nave hasta que muriese. Y esto, como lo hemos estado diciendo, lo hizo voluntariamente. Quinto, hecho semejante a los hombres. Es decir, que tomó la naturaleza humana, asumió la naturaleza humana, pero no la naturaleza pecaminosa, es muy importante. Ya el profesor Castañeda puso una excelente ponencia sobre la impecabilidad de Jesús. Repito, tomó Jesús la naturaleza humana, pero no la naturaleza pecaminosa. Hebreos 2:17, Hebreos 4:15. Fue tan real y tan verdadera su naturaleza humana que sus contemporáneos lo consideraban un blasfemo cuando afirmó ser hijo de Dios. Ahora viene algo muy importante. ¿Las tentaciones de Jesús fueron reales o fueron ficticias? ¿El diablo era un tonto al tratar de tentar al Hijo de Dios? ¿O creyó que el Hijo de Dios iba a caer? Bueno, las tentaciones en la naturaleza santa y divina humana de Jesús eran experiencias acumulativas y nunca para cambios de naturaleza. ¿Qué significa esto? El escritor de Hebreos lo dice, que tenemos en los cielos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no fue hallado pecado. Y Pablo lo resume también en una de sus cartas donde dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Es decir, que Jesús fue envuelto judicialmente en pecado, pero nunca moralmente hizo pecado.
Es como los inocentes que están en la cárcel fueron envueltos judicialmente pecadores, y los libres, los asesinos que están sueltos. Es muy importante entender esto, que Jesús las tentaciones fueron tan reales. En Juan 17:5 el Señor revela que se vació o se despojó de su gloria, es decir, de su divinidad posesional, pero conservó su divinidad personal. El despojarse de su gloria no era atributo para llegar a ser hombre. Esa acción se debió a varias razones. Primero, de otra manera ningún ser humano hubiera podido resistir su esplendor para acercarse a él. 1 Timoteo 6, 14 y 6. 2. Ante tal evidencia abrumadora de la deidad humana, sido imposible el libre ejercicio de la volición o de la voluntad para escogerlo a él. 3. Con tal gloria, ningún enemigo se hubiera atrevido a resistirlo y procurar su muerte. 4. No hubiera vivido como cualquier ser humano, ni hubiera demostrado que Dios suple su gracia para ayudar al ser humano en sus pruebas comunes. Y por último, 5. No hubiera muerto para redimir a los pecadores. Por eso es que tomó forma de hombre, es decir, se hizo hombre, para poder redimir. Las genealogías nos hablan del parentesco con la humanidad, y aquí tendríamos que no tenemos el tiempo de hablar de la ley del Goel o del pariente cercano que redimía al pariente. El apóstol Pablo escribió acerca de ese autodespojamiento de Cristo para alentar a sus lectores a imitar primero a su Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir, es decir, esta misma actitud o manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Pablo practicaba lo que predicaba. Qué preciosidad y qué misterio, la magnitud de la transición de la altísima gloria de los cielos a la esfera de los hombres no puede estimarse. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo de libros escrito en mí. Este pasaje registra unas palabras que pronunció Cristo antes de llegar a la edad de su madurez, tal vez antes de su nacimiento de la Virgen María, pues es escrito en el Salmo 22:10, que mientras estaba en la cruz, Él le dijo al Padre: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios desde las edades remotas. Puesto que está escrito que se despojó, ekenosen, a sí mismo, la pregunta es: ¿de qué se despojó él? Por causa de la inmutabilidad de la deidad, era completamente imposible que ella menguara o que él abandonara alguno de los atributos divinos. Por eso la frase correcta es que se despojó de su divinidad posesional, es decir, de su gloria que tenía, pero nunca de su divinidad personal, pues era completamente imposible que su divinidad menguara o que él abandonara alguno de los atributos divinos. Tales ideas ni siquiera se sostienen en ninguna parte de las Escrituras. Debemos volver a observar que toda la revelación doctrinal que nos presenta el pasaje, que se refiere a la que se está empleando como una ilustración únicamente para la virtud humana, que allí se está aconsejando de no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La subordinación de uno mismo en favor de otros no requiere que uno se descarte a sí mismo. Es decir, Cristo se despojó del interés propio, no haciéndose de su estado de exaltación, aunque ese era su estado legítimamente como algo muy valioso, de que tenía que despojarse en favor de otros. Al hacer esto, Él condescendió hasta una posición baja. Su gloria quedó velada. Él fue despreciado y rechazado por los hombres.
Ellos no vieron ningún atractivo en él para desearlo, según Isaías 53:2. Fue como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Él dijo en la cruz con respecto a sí mismo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. El Salmo 22:6-7. La misma gloria esencial de su codescendencia no consiste en que la deidad se apartó de él, sino en que Dios obró de esa manera. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, según el apóstol Pablo a 2 de Corintios 5:19. Con referencia al pasaje de la Kénosis y las formas generales de interpretarlo, no se ha hallado mejor ilustración que la que se encuentra en la revelación divina. ¿Qué hacer ante las teorías de hombres, de filósofos, de pensadores, inclusive de teólogos, y la postura paulina en la revelación divina? Es fácil. Tenemos dos fuentes: el concilio de Calcedonia, que ya expliqué. Su premisa, su declaración fue: Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Porque si enseñamos que Cristo actuó en la tierra con sus atributos divinos y que todos sus milagros reflejan su deidad, como enseñan algunos comentaristas y teólogos, entramos en contradicción con algunas porciones de la palabra. Juan 14:12, 14:11, 10:37, 38 y 12:49. También lo podemos comparar con Hechos 2:22. Caemos en contradicciones con la afirmación paulina de 1 Corintios 15:21-22 y Romanos 5:12-21, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Por tanto, Cristo es nuestro ejemplo. ¿En qué? En su oración, en su llenura del Espíritu Santo, en su obediencia al Padre, en su amor por las almas. En todo es nuestro máximo ejemplo. ¿Qué misterio? Y aquel verbo se hizo carne. Es por eso que tenemos que entender dos cosas. La mayoría de los milagros Jesús la hizo como hombre. Por eso dice Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo muchos milagros. Algunos milagros hizo como Dios. Quizá el único fue perdonar pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. Amados oyentes, nuestra predicación y enseñanza siempre debe resaltar que nuestro Señor Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre, que es consubstancial con Dios respecto a su divinidad y con los hombres respecto a su humanidad. Además, la humanidad y la deidad están unidas en el Dios hombre, sin confusión, sin cambio, sin alteración, sin división y sin separación. Dios les bendiga. Espero que esta ponencia referente a la Génesis y el complemento que trae el pastor Ángel podamos entender tanto la unión hipostática como la Génesis. Dios les bendiga y si no les permite, hasta el